Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a abordar un tema crucial, uno que considero esencial y que, lamentablemente, aún es un tema tabú en muchas sociedades: la salud mental. Vamos a profundizar en la historia de una figura muy querida y admirada, la actriz turca Demet Özdemir, y cómo logró superar la depresión. El título del vídeo lo dice todo, ¿verdad? Demet Özdemir venció la depresión, así fue como su médico la ayudó. Antes de sumergirnos en esta inspiradora historia, quiero hacerles una pequeña petición que es de gran ayuda para mí y para el crecimiento del canal. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse. Es una forma maravillosa de apoyar el contenido que creamos aquí. Y si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán nada y estarán al tanto de todas las novedades. Es una forma genial de mantenernos conectados. Ahora sí, entremos en materia. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una actriz turca cuyo talento es innegable y cuya belleza es radiante. Ha protagonizado series de televisión que han cosechado un éxito rotundo en todo el mundo. Pero como ocurre con muchas personas que vemos en la pantalla, su vida no siempre ha sido un camino de rosas. Detrás de esa sonrisa cautivadora y del éxito profesional, Demet libró una batalla silenciosa contra la depresión, un combate que afecta a millones de personas en todo el mundo. Imaginen lo que debe ser vivir bajo el constante escrutinio del público, la presión de mantener una imagen impecable, el cumplimiento de horarios extenuantes y, al mismo tiempo, lidiar con los demonios internos que susurran constantemente al oído. La presión, la soledad, la ansiedad, todo puede ser abrumador. Y en el caso de Demet, llegó un punto en que esa oscuridad se apoderó de ella. Si bien Demet no ha profundizado en detalles específicos en sus entrevistas, ha compartido cómo se sintió abrumada por la tristeza, la falta de motivación y el agotamiento emocional. Describió sentirse atrapada en un ciclo del que le resultaba casi imposible escapar. Es fácil intuir cómo la vida de una estrella de televisión, con su brillo y glamour, puede esconder un ambiente muy solitario y exigente. El éxito, la fama a menudo conllevan un precio muy alto, y a veces, ese precio es la salud mental. La depresión es una enfermedad compleja, multifacética, que puede manifestarse de diversas maneras y afectar a cualquier persona, sin importar su edad, género, origen étnico o estatus socioeconómico. Los síntomas pueden variar, pero generalmente incluyen tristeza persistente, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, cambios en el apetito y el sueño, fatiga, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa o inutilidad, y en casos severos, pensamientos de muerte o suicidio. Es una enfermedad que puede robar la alegría de vivir, socavar la autoestima y afectar negativamente las relaciones personales y profesionales. La depresión no es simplemente sentirse triste o decaído por un corto periodo de tiempo. Es una condición médica diagnosticable que requiere tratamiento y apoyo. Y es importante enfatizar que no es una señal de debilidad ni un fracaso personal. Es una enfermedad que puede ser tratada y superada. Es en este punto crucial donde entra en juego la figura clave en la historia de Demet, su médico. Y aquí me gustaría hacer una pausa para recalcar la importancia de buscar ayuda profesional cuando uno se siente abrumado, desanimado o enfrenta dificultades emocionales. No hay absolutamente nada de malo en pedir ayuda. Es un acto de valentía, de reconocimiento de la propia vulnerabilidad y de búsqueda de soluciones. Un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo, un psiquiatra o un terapeuta, es un guía invaluable en este camino. La salud mental es tan importante como la salud física. Así como buscamos atención médica cuando tenemos una enfermedad física, es fundamental buscar ayuda profesional cuando enfrentamos problemas de salud mental. Un profesional de la salud mental tiene la experiencia, el conocimiento y las herramientas necesarias para evaluar, diagnosticar y tratar la depresión y otros trastornos emocionales. En el caso de Demet, su médico le brindó el apoyo y la orientación que necesitaba para navegar por la complejidad de la depresión. ¿Pero cómo la ayudó exactamente? Lamentablemente no tenemos detalles concretos sobre el tratamiento específico que recibió Demet, y es comprensible. La privacidad es un derecho fundamental, y es crucial respetarlo. Sin embargo, podemos inferir algunas estrategias y enfoques, basándonos en las prácticas comunes y efectivas para tratar la depresión. Lo más probable es que su médico le haya recomendado una combinación de terapias y posiblemente medicamentos.
La terapia, en sus diversas formas, es una herramienta fundamental en el tratamiento de la depresión. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, es una de las más utilizadas y se ha demostrado que es altamente efectiva. La TCC se centra en identificar y modificar los patrones de pensamiento negativos y los comportamientos desadaptativos que contribuyen a la depresión. Ayuda a las personas a desarrollar habilidades para manejar mejor sus emociones y a afrontar situaciones difíciles de una manera más saludable. La terapia interpersonal es otra forma de terapia que puede ser muy útil. La TIP se centra en las relaciones interpersonales y cómo éstas pueden afectar la salud mental. Ayuda a las personas a identificar y resolver problemas en sus relaciones, lo que puede aliviar los síntomas de la depresión. Es probable que Demet haya participado en sesiones de terapia individual, donde tuvo la oportunidad de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, miedos, experiencias y preocupaciones en un ambiente seguro y confidencial. Un espacio donde sentirse escuchada, comprendida y validada es crucial para el proceso de recuperación. La terapia individual le permitió explorar las causas subyacentes de su depresión y desarrollar estrategias para afrontarla. Además de la terapia, dependiendo de la gravedad de su depresión, es posible que su médico le haya recetado antidepresivos. Los antidepresivos son medicamentos que actúan sobre los neurotransmisores en el cerebro, como la serotonina y la noradrenalina, para ayudar a equilibrar la química cerebral y aliviar los síntomas de la depresión. Es importante recordar que los medicamentos antidepresivos no son una cura mágica. No son una solución única para todos. Funcionan mejor cuando se combinan con terapia y otros cambios en el estilo de vida. Además, la medicación debe ser recetada y supervisada por un médico, y cualquier cambio en la dosis o la interrupción del medicamento debe hacerse bajo la supervisión de un profesional de la salud. Además de la terapia y la medicación, existen otros factores cruciales en la lucha contra la depresión. Uno de ellos es el apoyo social. Tener amigos, familiares o una red de apoyo sólida puede marcar una diferencia significativa en el proceso de recuperación. Sentirse conectado con los demás, compartir los sentimientos y saber que no se está solo es vital. La conexión social proporciona un sentido de pertenencia, reduce el aislamiento y el sentimiento de soledad, y puede proporcionar un amortiguador contra el estrés y la adversidad. El cuidado personal es otro aspecto fundamental. Esto incluye dormir lo suficiente, mantener una alimentación saludable, hacer ejercicio regularmente y encontrar actividades que brinden alegría y satisfacción. La actividad física regular, por ejemplo, libera endorfinas, que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo y pueden ayudar a reducir los síntomas de la depresión. Una dieta equilibrada y nutritiva proporciona al cuerpo los nutrientes necesarios para funcionar correctamente y puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. El sueño adecuado es esencial para la salud mental y física, y la falta de sueño puede empeorar los síntomas de la depresión. Para Demet, imagino que su trabajo también pudo ser una fuente de satisfacción, pero es importante encontrar un equilibrio saludable. No descuidar las propias necesidades en pos del trabajo, del éxito o de cualquier otra cosa. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal es crucial para el bienestar mental. Además, es importante destacar que la recuperación de la depresión es un proceso continuo. No es un viaje que se completa de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia, autocompasión y compromiso. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en que la persona se sienta mejor y momentos en que la tristeza o la desesperanza vuelvan a aparecer. Lo importante es no rendirse, seguir buscando ayuda y recordar que la recuperación es posible. Es un proceso de aprendizaje, crecimiento y descubrimiento personal. En el caso de Demet, parece que con la ayuda de su médico y aplicando estas estrategias, logró superar la depresión y recuperar su bienestar. La vemos hoy en día radiante, con una carrera exitosa y una vida plena. Y lo más importante, ha demostrado que es posible vencer la depresión y vivir una vida feliz y saludable. Es realmente inspirador ver cómo alguien que está en el ojo público, que es admirada por millones, se abre sobre sus propias dificultades. Esto nos recuerda que la depresión no discrimina, que puede afectar a cualquier persona, sin importar su posición social, su éxito profesional o su apariencia física. Nos muestra que la depresión no es un signo de debilidad ni una característica definitoria de la persona. Y también nos da esperanza. Nos muestra que hay salida, que hay soluciones, y que la recuperación es posible. La historia de Demet es un testimonio del poder de la resiliencia,
la búsqueda de ayuda y el compromiso con la propia salud mental. Su valentía al compartir su experiencia ayuda a desestigmatizar a depresión y anima a otras personas a buscar ayuda. Quiero recordarles nuevamente la importancia de buscar ayuda profesional si están luchando contra la depresión o cualquier otro problema de salud mental. No se avergüencen, no duden en buscar un terapeuta, un psicólogo o un psiquiatra. Es un paso valiente y necesario hacia la recuperación. No tienen que pasar por esto solos. Hay muchos recursos disponibles para ayudar a las personas que están luchando contra la depresión. Las líneas de ayuda telefónicas, los sitios web y las organizaciones de salud mental pueden proporcionar información, apoyo y referencias a profesionales de la salud. Es importante buscar ayuda profesional y no esperar a que la situación empeore. La intervención temprana puede mejorar significativamente el pronóstico y acelerar el proceso de recuperación. En resumen, hemos hablado de la historia de Demet Özdemir y cómo su médico la ayudó a superar la depresión. Hemos analizado la importancia de la terapia, el apoyo social, el cuidado personal y el compromiso con la recuperación. La historia de Demet es un ejemplo de que la recuperación de la depresión es posible y que la búsqueda de ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. En el mundo actual, donde la presión por ser exitoso y perfecto es constante, es fundamental recordar que la salud mental es una prioridad. Debemos cuidarnos a nosotros mismos y a los demás, y buscar ayuda cuando la necesitemos. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos tratarla con la misma seriedad y atención. Hemos visto el impacto de la depresión en la vida de Demet Özdemir y cómo, gracias al apoyo de su médico y a su propia determinación, pudo superar esta enfermedad y encontrar la felicidad. Su historia es un faro de esperanza para todos aquellos que están luchando contra la depresión o cualquier otro problema de salud mental. Nos recuerda que no estamos solos y que la recuperación es posible. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles muchísimo por haberlo visto hasta el final. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Demet? ¿Conocen a alguien que haya pasado por algo similar? ¿Tienen alguna pregunta sobre la depresión o sobre cómo buscar ayuda? Déjenmelo saber en los comentarios. Su participación y sus preguntas son muy valiosas y ayudan a crear una comunidad de apoyo y comprensión. Y como siempre, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y recuerden, cada vez que compartimos información sobre salud mental, estamos un paso más cerca de romper estigmas y crear un mundo más comprensivo y solidario. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.